Mi nombre es el doctor Eduardo Brenes Madrigal. He sido neuroradiólogo durante 27 años en el Hospital México de San José, Costa Rica. He leído más de 40.000 tomografías craneales en mi carrera, y puedo distinguir un edema cerebral de un artefacto de movimiento en menos de 3 segundos. Lo que vi en el TAC de Valeria Valverde la madrugada del 12 de julio de 2022 no aparece en ningún libro de medicina que yo haya estudiado. Y todo empezó porque su madre rezó a un adolescente italiano muerto que yo, en ese momento, ni siquiera sabía que existía. Hay 3 cosas que callé durante 4 años. La primera, lo que mostró la segunda tomografía, comparada con la primera, en un intervalo de tiempo que viola la fisiología del cerebro humano. La segunda, lo que encontré dentro de un sobre que la madre de Valeria me entregó cerrado esa misma noche, con la instrucción de no abrirlo hasta que ocurriera algo que ella me describió con palabras que en ese momento no entendí. Y la tercera, ¿por qué, 2 años y medio después, caí de rodillas en el suelo de mármol de una basílica en Italia, llorando como no lloraba desde la muerte de mi padre, exactamente donde un papel doblado me había dicho que ocurriría? 4 años callé, por miedo a perder mi licencia, por miedo a que mis colegas me llamaran loco. Esta noche, por primera vez, lo cuento todo. Yo me hice médico por una razón muy poco espiritual. Quería certezas. De niño me gustaban las cosas que se podían medir, pesar, comprobar. La radiología me dio exactamente eso. Una imagen es una imagen. Los grises tienen valores numéricos. La densidad ósea se mide en unidades Hounsfield. No hay lugar para la interpretación poética cuando un paciente se está muriendo de una hemorragia subdural. En cuanto a la fe, yo había dejado de ir a misa a los 19 años. No era ateo militante. Era simplemente un hombre que pensaba que Dios, si existía, no se metía en los hospitales. Los hospitales eran asunto nuestro. Vivía solo, con un perro viejo llamado Hércules que roncaba más fuerte que yo. Esa era toda mi vida doméstica. La noche del 11 de julio de 2022, yo estaba de guardia cuando entró el aviso de emergencias. Una paciente costarricense, mujer, 21 años, ingresada en un hospital de Florencia, Italia, había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo tras una caída de bicicleta. El caso me llegó a mí porque la familia, residente en Costa Rica, había solicitado una segunda lectura de las imágenes que los médicos italianos enviaron por el sistema de teleradiología que conectaba ambos centros en un programa de cooperación médica. Abrí los archivos en mi estación de trabajo a las 11:40 de la noche. Lo que vi me heló la sangre. Valeria Valverde presentaba un hematoma subdural agudo con desviación de la línea media de 9 milímetros. El edema cerebral era difuso. La presión intracraneal, según los reportes adjuntos, había alcanzado los 32 milímetros de mercurio, cuando lo normal es estar por debajo de 20. Los médicos de Florencia ya habían realizado una craniectomía descompresiva de urgencia. Le habían retirado parte del cráneo para que el cerebro inflamado tuviera espacio. El pronóstico, escrito en italiano por el neurocirujano de guardia, era de una crudeza que solo entendemos los que trabajamos en esto. 3 palabras. Prognosi infausta. Exitus probabile. Pronóstico fatal. Muerte probable. Yo había visto cientos de imágenes como esa. Sabía leer el futuro en esos grises mejor que cualquier vidente. Esa muchacha no iba a sobrevivir, y si por algún milagro de la cirugía sobrevivía, quedaría en estado vegetativo. El daño del tronco encefálico que mostraban las imágenes axiales era incompatible con una vida consciente. Escribí mi informe. Confirmé el diagnóstico de mis colegas italianos, y me preparé para llamar a la familia, que esperaba en una sala del Hospital México, porque habían pedido que la lectura se hiciera presencialmente con ellos. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Bajé a la sala de espera a las 12:20 de la madrugada. Allí estaba la madre de Valeria, una mujer pequeña, de manos ásperas, con los ojos enrojecidos pero extrañamente serenos. A su lado, una hermana de Valeria y un tío. Les expliqué lo que tenía que explicar, con la delicadeza que da la práctica, pero sin mentir. Les dije que el daño cerebral era severo, que la línea media estaba desviada 9 milímetros, que la presión intracraneal había sido crítica, que, en mi experiencia profesional de 27 años, debían prepararse para lo peor. La madre me escuchó en silencio, y cuando terminé, hizo algo que me descolocó por completo.
Sacó de su bolso una estampita pequeña, plastificada, con la foto de un muchacho joven. Pelo oscuro, sonrisa tímida, vestido con una sudadera y unos jeans como cualquier adolescente de cualquier parte del mundo. «Doctor», me dijo, «¿usted conoce a Carlo Acutis?» Le dije que no, que nunca había oído ese nombre. «Es un beato, un muchacho italiano que murió a los 15 años. Yo le estoy pidiendo a él. Le pedí que, si Valeria tiene que vivir, viva entera, y si tiene que irse, que se vaya sin dolor. Pero le pedí algo más, doctor. Le pedí una señal que usted, que es hombre de ciencia, no pueda explicar». Confieso que sentí una mezcla de compasión y de incomodidad. Era la reacción típica de una madre desesperada aferrándose a lo imposible. Lo había visto 1000 veces. Entonces sacó un sobre blanco, sellado, normal. «Le pedí a Carlo Acutis», continuó, «en un retiro hace 2 años. Escribí algo y lo guardé. Lo traje conmigo desde Costa Rica sin saber por qué. Esta noche, mientras usted hablaba, entendí por qué. Quiero que usted lo guarde. No lo abra ahora. Ábralo solo cuando ocurra algo que rompa todo lo que usted sabe. Usted va a saber cuándo». Yo no quería aceptarlo, pero hay algo en los ojos de una madre que ha entregado a su hija a la muerte que no se le puede negar. Tomé el sobre, lo metí en el bolsillo interior de mi bata, y pensé que esa pobre mujer me lo pediría de vuelta en la mañana, cuando la realidad llegara. Guardé ese sobre, y lo guardaría, sin abrirlo, durante mucho más tiempo del que jamás habría imaginado. Subí de nuevo a mi estación de trabajo. Eran las 12:45, y en ese momento llegó, por el sistema de teleradiología, una nueva serie de imágenes desde Florencia. Una tomografía de control que habían realizado a Valeria apenas 1 hora después de la primera, porque su estado neurológico había cambiado de forma abrupta. Abrí los archivos esperando ver lo de siempre: un cerebro que se apaga, el deterioro final, y aquí es donde todo cambia. La desviación de la línea media, que en la primera tomografía era de 9 milímetros, en esta segunda imagen era de 4 milímetros. Parpadeé. Me froté los ojos. Pensé que había abierto el archivo equivocado, que estaba mirando una imagen de otro paciente. Verifiqué el nombre, la fecha de nacimiento, el número de identificación. Valeria Valverde, 21 años, la misma paciente. Una desviación de la línea media no se reduce a la mitad en 1 hora, no sin una segunda intervención quirúrgica masiva, y los reportes adjuntos decían claramente que no se había tocado a la paciente entre una imagen y otra. Solo observación en cuidados intensivos. Mi primera reacción fue racional, la de cualquier profesional. Pensé, error de calibración del tomógrafo. A veces los equipos producen distorsiones geométricas. Medí de nuevo, manualmente, con las herramientas digitales de la estación. Coloqué los puntos de referencia anatómicos uno por uno: la hoz del cerebro, el septum pellucidum, el tercer ventrículo. 4 milímetros. La medición era correcta. No había error de calibración. Los puntos de referencia óseos coincidían perfectamente entre ambas imágenes. Era el mismo cráneo, el mismo cerebro, separados por 64 minutos según los metadatos de los archivos. Me quedé mirando la pantalla. El corazón empezó a latirme más rápido, pero todavía me aferré a la lógica. Pensé, el edema. Quizá administraron manitol o solución salina hipertónica en bolo y el edema se dio de golpe. Eso explicaría una reducción de la presión. Busqué en las hojas de enfermería que venían adjuntas en el sistema. No habían administrado nada nuevo. La medicación era exactamente la misma entre las dos tomografías. Y entonces miré el parénquima cerebral, el tejido, y la sangre se me detuvo en las venas. En la primera tomografía, las cisternas basales, los espacios alrededor del tronco encefálico que se borran cuando el cerebro está a punto de herniarse, estaban completamente colapsadas. Es el signo más grave que existe. Significa muerte inminente. En la segunda tomografía, 64 minutos después, las cisternas basales estaban abiertas, visibles, negras y limpias, como deben estar en un cerebro sano. Me levanté de la silla. Caminé en círculos por la sala de lectura, vacía a esa hora. Volví a sentarme. Volví a mirar. Esto no pasa. Esto no puede pasar. Un cerebro herniándose no se descomprime solo en 1 hora. La fisiología no lo permite.
Es como ver una vela apagada que vuelve a encenderse sola. Llamé por teléfono al hospital de Florencia. Conseguí hablar, en un italiano torpe mezclado con inglés, con el neuroradiólogo de guardia, un hombre llamado Dr. Bianchi. Le pedí que confirmara las imágenes que me habían llegado. Le pedí que las leyera él mismo, sin decirle yo lo que había visto, para no contaminar su lectura. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después escuché su voz, temblorosa. «Dottore», me dijo, «no lo entiendo. La línea media está casi normalizada. ¿Y las cisternas? ¿Cómo es posible? Yo estuve en la sala. No se hizo nada. Nada. 2 profesionales. 2 países. 2 pantallas distintas. La misma imposibilidad». El doctor Bianchi me dijo algo más antes de colgar, algo que me erizó la piel. Me dijo que la madre de Valeria, que estaba en Costa Rica, había pedido por teléfono a una enfermera de Florencia que pusieran una estampita junto a la cama de su hija, una estampita de un beato, y que la enfermera católica lo había hecho a las 11:30 de la noche, hora de Italia. La primera tomografía, la grave, era anterior a esa hora. La segunda, la imposible, era posterior. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Pasé los días siguientes obsesionado con el caso de Valeria. No podía dejarlo. Pedí formalmente, a través del programa de cooperación, acceso a toda la evolución clínica de la paciente. Quería entender. Necesitaba una explicación que devolviera el orden a mi universo. Lo que recibí durante las semanas siguientes no hizo más que aumentar mi desconcierto. Valeria, que según toda la literatura médica debía estar muerta o en estado vegetativo, empezó a recuperar la conciencia el día 14 de julio, 2 días después de aquella noche. Abrió los ojos, reconoció a su madre por videollamada. El día 20 de julio, 8 días después del trauma, los médicos de Florencia le retiraron el respirador. Respiraba por sí sola. Pero lo que me dejó sin palabras fue un dato neurológico específico. Solicité los potenciales evocados somatosensoriales, una prueba que mide la integridad de las vías nerviosas. En un paciente con el daño del tronco encefálico que mostraba la primera tomografía de Valeria, estas vías deberían estar destruidas. La conducción nerviosa debería ser inexistente o gravemente alterada. Los resultados que me llegaron mostraban una latencia de conducción central de 6,2 milisegundos, un valor absolutamente normal. El rango fisiológico está entre 5 y 7 milisegundos. Esto significaba que el tronco encefálico de Valeria estaba intacto, funcionando con normalidad, a pesar de que 16 días antes, las imágenes mostraban una compresión que debería haberlo destruido de forma irreversible. Llamé a un colega, el doctor Fernando Quesada, jefe de neurología del Hospital Calderón Guardia, uno de los profesionales más respetados del país. Le mostré las imágenes sin contarle la historia. Le pedí su opinión técnica. Estuvo más de 1 hora estudiando las tomografías en silencio. Después me miró por encima de sus lentes y me dijo una sola frase. «Eduardo, o estas 2 imágenes son de pacientes distintos, o yo no sé nada de medicina. Porque esto que me estás mostrando no ocurre. El cerebro no se cura así, no en 1 hora». Le dije que eran de la misma paciente, que tenía toda la documentación, que 3 radiólogos distintos, en 2 continentes, habían verificado los metadatos. El doctor Quesada se quitó los lentes, se frotó la cara, y me dijo algo que yo nunca le había oído decir a un hombre de ciencia tan riguroso. «Entonces estás frente a algo que la medicina no puede explicar, y te recomiendo que tengas mucho cuidado con quien compartes esto. Te van a tomar por loco». Tenía razón, y por eso callé. Durante 4 años callé. Pero antes de callar, necesitaba entender una cosa. Necesitaba saber quién era ese muchacho de la estampita, ese tal Carlo Acutis, a quien la madre de Valeria le había rezado. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Esa misma semana, ya entrada la noche, me senté frente a mi computadora en casa, con Hércules dormido a mis pies, y escribí ese nombre en el buscador. Carlo Acutis. Lo que encontré me mantuvo despierto hasta el amanecer. Carlo Acutis fue un adolescente italiano nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, a causa de una leucemia fulminante tipo M3. Tenía apenas 15 años.
Era un muchacho normal. Le gustaban los videojuegos, programaba computadoras, jugaba fútbol, pero tenía una devoción profunda por la Eucaristía. La llamaba, con esas palabras suyas, mi autopista al cielo. Y había hecho algo que a mí, como hombre que ama los datos, me fascinó. Carlo Acutis, siendo apenas un adolescente, había dedicado años a documentar milagros eucarísticos de todo el mundo. Más de 160 casos catalogados, con rigor, con fechas, con lugares, con fuentes. Había creado una exposición itinerante que hoy recorre el planeta. Un muchacho que buscaba pruebas, como yo. Seguí leyendo. Carlo Acutis había sido beatificado el 10 de octubre de 2020 por el Papa Francisco. Su cuerpo, exhumado en 2019, había sido encontrado íntegro y reposaba en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Y entonces leí el dato que me hizo soltar la taza de café que tenía en la mano. Para ser canonizado, la Iglesia requería un segundo milagro atribuido a su intercesión, y ese segundo milagro, el que abriría las puertas a su canonización, era la curación inexplicable de una joven costarricense, una muchacha llamada Valeria Valverde, que en julio de 2022 había sufrido un grave traumatismo cráneoencefálico en Florencia, Italia, tras una caída de bicicleta. Su madre había rezado a Carlo Acutis, y la joven se había recuperado de forma médicamente inexplicable. Yo había sido uno de los radiólogos que había leído esas imágenes. Yo había medido esos 4 milímetros con mis propias manos. Yo había visto las cisternas basales abrirse en 64 minutos. No estaba leyendo sobre un milagro lejano. Yo estaba dentro del milagro. Contacté, a través de los canales del proceso de canonización que ya se había abierto, con personas cercanas al caso, y conseguí, después de mucha insistencia, hablar por videollamada con alguien que conocía a la familia Acutis. Me transmitieron un mensaje de Antonia Salzano, la madre de Carlo. Antonia me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que Carlo, antes de morir, había repetido muchas veces una frase. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y me dijo otra cosa. Me dijo que Carlo solía decir que los médicos eran instrumentos de Dios, aunque no lo supieran. Que muchas veces la fe no llegaba a través de los templos, sino a través de las pantallas, de los laboratorios, de los datos. Porque Carlo amaba la tecnología y creía que Dios también hablaba a través de ella. Y fue en ese momento cuando recordé el sobre que la madre de Valeria me había entregado aquella noche, el sobre que seguía en el bolsillo interior de mi bata, sin abrir, donde lo había guardado durante todas esas semanas. Me lo había llevado a casa sin pensarlo. Lo busqué, lo tenía. Recordé sus palabras exactas. Ábralo solo cuando ocurra algo que rompa todo lo que usted sabe. Usted va a saber cuándo. Tuve el sobre en mis manos esa noche. Lo sostuve a contraluz. Pero no lo abrí, porque algo dentro de mí, una intuición que no podía justificar racionalmente, me decía que el momento todavía no había llegado, que lo que me había roto hasta entonces era enorme, sí, pero que no era aquello de lo que hablaba la madre. Así que volví a guardarlo, esta vez en el cajón de mi escritorio, debajo de mis diplomas enmarcados. Y allí se quedó. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Empecé a ir a misa de nuevo. Después de 28 años, no se lo dije a nadie. Entraba a la iglesia del Carmen, en el centro de San José, los domingos a las 7 de la mañana, cuando casi no había nadie. Me sentaba al fondo y miraba el sagrario igual que miraba mis tomografías, buscando algo que pudiera medir y no encontrando nada, pero sabiendo, por primera vez en mi vida, que la ausencia de medición no era ausencia de realidad. Pasaron 2 años. 2 años en los que viví con ese sobre en el cajón y con una pregunta clavada en el pecho. Y entonces, en noviembre de 2024, ocurrió aquello. Me llamaron de la postulación de la causa de canonización de Carlo Acutis. El milagro de Valeria había sido aprobado oficialmente. El Papa había reconocido la curación como inexplicable a la luz de la ciencia. Carlo Acutis sería canonizado. Y, debido a mi participación como uno de los radiólogos que verificó las imágenes, se me invitaba a viajar a Italia, a la ceremonia que se celebraría en Roma y a una visita a la tumba en Asís. Yo, que 28 años atrás había abandonado la fe,
pensando que Dios no se metía en los hospitales. Ahora viajaba a Italia invitado por un milagro que había pasado por mi pantalla. Llegué a Asís un día de septiembre de 2025. La canonización de Carlo Acutis se había celebrado el 7 de septiembre por el Papa León XIV durante el jubileo. Las calles estaban llenas de jóvenes de todo el mundo, banderas de México, de Colombia, de Argentina, de Brasil. Miles de muchachos de la edad que tenía Carlo cuando murió, peregrinando hacia la tumba de uno de los suyos. Entré en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Avancé entre la multitud hacia el lugar donde reposaba el cuerpo de Carlo Acutis, y allí lo vi, vestido con sus jeans, su sudadera, sus zapatillas deportivas, el cuerpo de un adolescente que parecía dormido, y entonces saqué el sobre. Lo había llevado conmigo desde Costa Rica. Esta vez sí, porque al pisar esa basílica supe, con una certeza que me atravesó los huesos, que ese era el momento, que aquello que rompería todo lo que yo sabía era estar de pie frente a la tumba del muchacho que había curado a una paciente en mi pantalla. Mis manos temblaban. Rompí el sello. Saqué el papel doblado que había dentro. Era la letra de una mujer, la madre de Valeria, escrita 2 años antes de la caída de su hija, durante un retiro. Leí lo que decía. Decía así: Carlo, te pido por mi familia, y siento en el corazón que un día le pedirás algo a un hombre que no cree, que será médico, que un 7 de septiembre, frente a tu cuerpo en Asís, ese médico llorará y volverá a creer. Yo no lo conozco todavía, pero rezo por él desde ahora, el 7 de septiembre, la fecha de la canonización, la fecha en que se había cumplido todo, frente a tu cuerpo en Asís, el lugar exacto donde yo estaba de pie en ese instante, un hombre que no cree, que será médico. Yo. Esa mujer había escrito mi historia 2 años antes de que su hija se cayera de la bicicleta, antes de que yo leyera una sola imagen, antes de que yo supiera que Carlo Acutis existía. Había descrito mi conversión con fecha y con lugar, mientras yo era todavía un hombre que pensaba que Dios no entraba en los hospitales. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre el mármol frío de la basílica. Y lloré. Lloré como no lloraba desde el día que enterré a mi padre, 30 años atrás. Lloré delante de cientos de peregrinos que no sabían quién era yo ni por qué ese hombre maduro, de traje, estaba arrodillado y deshecho frente a la tumba de un muchacho de 15 años. Un joven se acercó. Tendría 18 años. Me puso una mano en el hombro y me preguntó, en español, si estaba bien. Le dije que sí, que por primera vez en mi vida estaba bien. Le mostré el papel. Le conté entre lágrimas lo que decía. El muchacho leyó la fecha, leyó el lugar, y se quedó mirándome con los ojos muy abiertos. Después me dijo algo que jamás olvidaré. Doctor, me dijo, Carlo lo estaba esperando. Hoy, mientras grabo este testimonio, han pasado varios meses desde aquel 7 de septiembre en Asís, y mi vida es otra. Sigo siendo neuroradiólogo en el Hospital México. Sigo leyendo tomografías. Sigo midiendo desviaciones de línea media y densidades en unidades Hounsfield. La ciencia no se me ha vuelto enemiga. Al contrario, ahora entiendo lo que Carlo Acutis entendió a los 15 años, que los datos y la fe no se contradicen, que un hombre puede amar las certezas medibles y, al mismo tiempo, arrodillarse ante un misterio que ninguna máquina puede capturar. He testificado formalmente ante la documentación de la causa. He entregado mi informe sobre las 2 tomografías de Valeria, la de los 9 milímetros y la de los 4 milímetros, separadas por 64 minutos imposibles. He puesto mi nombre y mi licencia profesional al servicio de la verdad, sin miedo ya a que me llamen loco. Valeria Valverde vive, está sana. Su tronco encefálico, que las imágenes condenaban a la destrucción, funciona con una latencia de conducción central de 6,2 milisegundos. Absolutamente normal. La he visto sonreír en fotografías junto a su madre, aquella mujer pequeña de manos ásperas que rezó a un muchacho muerto y que escribió mi conversión antes de que yo la viviera. Hace poco volví a la iglesia del Carmen, en San José. Me senté al fondo, como siempre, y miré el sagrario. Pero ya no lo miraba buscando algo que medir. Lo miraba sabiendo.
A veces pienso en aquella noche del 12 de julio de 2022, en el instante en que abrí la segunda tomografía esperando ver un cerebro que se apaga y encontré, en cambio, un cerebro que volvía a la vida. Y pienso que Dios eligió hablarme a mí, precisamente a mí, a través del único lenguaje que yo era capaz de escuchar, el de una imagen en una pantalla, el de un número que no debía cambiar y cambió. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no tengo su santidad ni su pureza, pero he aprendido que el cielo tiene muchas entradas, y que una de ellas, para un hombre escéptico y terco como yo, fue una sala de teleradiología a medianoche, el llanto de una madre, y un sobre que no abrí hasta que llegó el momento exacto que ese cielo había escrito de antemano. Callé 4 años por miedo. Hoy hablo por gratitud, porque comprendí que el milagro no fue solo que Valeria viviera. El milagro fue que un muerto de 15 años, que jamás me conoció, rezara por mí antes de que yo supiera su nombre. Y que una madre escribiera mi historia mientras yo todavía creía que Dios no entraba en los hospitales. Dios estaba en mi pantalla esa noche, solo que yo tardé 4 años en atreverme a decirlo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas a este canal y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Quizás haya un escéptico en tu vida, un hombre de ciencia, alguien que cree que Dios no entra en los hospitales. Quizás Carlo Acutis lo esté esperando también a él. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.